Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden, lo pueden encontrar completo. Pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, el investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de pensamiento más conocidos de Washington, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido a esta mesa como siempre. Buenos días. Bricio Segovia, corresponsal de RT en español, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. Y Moni Jensen, analista política de Club de Prensa, bienvenida a este programa. Gracias. Y el primer asunto, Juan Carlos, tiene que ver con el Japón. Es titular en todas partes por la novedad del asunto. El emperador japonés, Akihito, que tiene 82 años, en las últimas horas hizo una comparecencia por video para decir la siguiente frase: hay momentos en que el viento varía y puede traer limitaciones, y yo me puedo ver limitado también por mis condiciones físicas para ejercer el cargo. Esto es extraño porque en el Japón el emperador Akihito solamente ha hablado públicamente en 2 ocasiones. Está prohibido por la Constitución prácticamente. La una fue en el año 2011 cuando el famoso tsunami que causó tantos miles de víctimas, y esta es la segunda ocasión. Pero aparte de que él está anticipando que va a abdicar el trono y seguramente a cederlo en manos, para que quede en manos de su hijo, él no puede decirlo expresamente también por expresa prohibición constitucional. ¿Qué lectura hace usted de un pronunciamiento del emperador japonés Akihito, que además, y aquí hay que recordarlo, es el emperador número 125, en una monarquía que tiene pues desde el año 600 antes de Cristo? Sí, la monarquía, la familia real más antigua que actualmente está en el poder. Creo que es definitivamente una movida bastante inusitada, inédita, en el sentido de que básicamente Akihito está pidiéndole a la clase política japonesa que lo deje abdicar. Cuando nosotros analizamos muchas veces las figuras reales, particularmente en Japón, donde por muchísimos siglos el emperador fue visto como un dios descendiente del sol, incluso en la Segunda Guerra Mundial, o sea, el emperador era la figura bajo la cual los japoneses iban a morir en las luchas contra Estados Unidos y el Reino Unido y los aliados. Cuando uno piensa entonces en estas figuras, uno piensa que ellos tienen cierto nivel de discrecionalidad y que la clase política responde a lo que ellos quieran hacer, pero no es el caso. Incluso recientemente vi una película japonesa sobre los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, en donde el emperador urgía a sus asesores, al gabinete japonés, en repetidas ocasiones que acabaran con la guerra, y el gabinete no lo quería hacer, diciendo que el gabinete decía que estaban interesados en defender la figura del emperador ante el temor de que un Estados Unidos llegara y disolviera la monarquía en Japón. Entonces, aquí estamos claramente ante un caso en donde el emperador está apelando a la clase política japonesa de que lo deje abdicar. Se especula que Shinzo Abe, el primer ministro japonés, está en contra de la abdicación. Recordemos que Shinzo Abe tiene una agenda histórica revisionista. Él quiere revisar el artículo 9 de la Constitución japonesa, que es la que establece el pacifismo como forma de política exterior de Japón. Quiere restablecer las Fuerzas Armadas. O sea, él quiere volver a hacer a Japón un país normal, pero también con un rasgo bastante nacionalista, en donde por supuesto la monarquía juega un papel fundamental. Así que este tradicionalismo, este conservadurismo de gran parte de la clase política japonesa, de la cual Shinzo Abe es parte fundamental, entonces podría estar evitando de que se modifique la ley para permitir la abdicación del emperador japonés. Es en ese marco en que deberíamos ver esta noticia. Hay que tener en cuenta que aquí se requiere, para que abdique el trono el emperador Akihito y termine en manos de su hijo Naruhito. Hay que tener en cuenta que Japón es se requiere la autorización del parlamento por una parte, en un país que es una de las grandes potencias del mundo, y además Akihito ha traído algunas novedades al trono japonés. Ha sido el primero en la historia que ha podido casarse con una mujer plebeya, con la emperatriz Michiko. Y además es el segundo emperador. En caso de que abdique, sería el segundo, después de Kokatu en 1817. ¿Usted qué mirada le da a este anuncio de Akihito? Bueno, pues exactamente, tiene ya un punto histórico, ¿no?, estas intenciones que tiene el emperador, por lo que acaba de mencionar, y es que se trataría del segundo caso, y además el primero ocurrió hace ya
prácticamente 2 siglos. Lo segundo también, ¿no? Esta figura que tanto destacaba Juan Carlos del emperador visto como casi un dios, cómo ha ido modificándose, cómo ha ido cambiando, ¿no? Aunque se mantenga toda esta burocracia y estas cuestiones pues, históricas y casi de ritual, ¿no? A su alrededor. Por ejemplo, se casó con una persona de la calle, su hijo ha hecho lo mismo, ¿no? La princesa actual también es diplomática y una persona que no venía de una descendencia, de una dinastía, ¿no? Pues como el emperador. Y es importante tener en cuenta también la posición que va a tener el primer ministro, ¿no? Si bien es cierto que no se ha mostrado en un principio de acuerdo con ello, sí que ha acabado diciendo que van a intentar pues, ver qué pueden hacer con esta situación para apoyar en parte al emperador. Si él, la figura del primer ministro es clave, porque si él da el apoyo, cuenta con su coalición, la coalición del gobierno, cuenta con el apoyo mayoritario del Senado y también del Parlamento, por lo tanto sería una luz verde, ¿no? Para que estas intenciones del emperador ocurran. Habrá que verlo teniendo en cuenta también todo este marco histórico y sobre todo actual, que es muy diferente al anterior, ¿no? Que tenemos en este país. Munilla. Podría parecer inusual que una noticia de estas fuera una noticia mundial, y de verdad que ha tenido cobertura en toda la prensa de todos los países, siendo también que el emperador no tiene poderes políticos formales. Él es un símbolo del Estado, tiene un poder simbólico grande, asiste y tiene una agenda de funciones oficiales, pero la verdad no tiene un poder real, salvo que es la cabeza de la iglesia de la religión Shinto, de la iglesia Shinto. Shintoístas, sí. Y eso tiene un poder enorme que puede convertirse también en un poder político. Lo que es llamativo es si uno mira las otras cabezas de la iglesia, también son personas mayores y no parece interferir la edad con su trabajo. Uno mira al Papa, uno mira a la reina Isabel, que es la cabeza de la iglesia de Inglaterra, y se pregunta, y también mirando la política mundial, si la edad empieza a volverse una incapacidad o si de repente entonces el emperador tiene una incapacidad adicional a los 82 años. Es que la época en que se suponía que los jefes de Estado y los presidentes y los grandes líderes debían tener 43 años, como pasó con John Kennedy cuando fue elegido en 1960, aquí parece haber cambiado mucho. Ahora encuentra una gente como Pepe Mujica, el anterior presidente de Uruguay, que tenía más de 80 años, o el Papa, que tiene más de 80 años, o la reina Isabel, aunque la reina lleva ahí mucho tiempo y nadie la ha elegido, pero también es una mujer muy mayor y eso ha cambiado bastante. Pero mire, le quiero llevar la otra parte en este caso, y es a su país, que es Colombia. Ha publicado, se ha conocido la última gran encuesta, como se llama ya, que la elabora la firma Ipsos Napoleón Franco para la revista Semana, para RCN Televisión, para RCN Radio y para la FM de RCN, estas últimas 3 empresas hermanas de NTN 24. Y se refiere al llamado plebiscito por la paz. El presidente Santos ha llevado negociaciones desde hace casi 4 años con la guerrilla, con las FARC, con ese grupo guerrillero en La Habana. Él prometió, y no está obligado a hacerlo, que para refrendar esos acuerdos que se lleguen a firmar con las FARC, iba a convocar al pueblo colombiano, y se ha establecido que el mecanismo sea un plebiscito. Se ha reducido el umbral, el número de votos que tienen que surtirse, que tienen que cumplirse allí, se ha reducido a un 13%, es decir, se requiere el voto de más o menos 4,5 millones de colombianos en un país de 45 millones de habitantes, y se está estableciendo cuál sería la fecha. Dicen algunos que puede ser a finales del mes entrante de septiembre o quizá a principios de octubre. Lo cierto del caso es que no se ha firmado el acuerdo de paz con las FARC, pero aparentemente se va a cerrar la negociación en las próximas semanas. Lo que sorprende del sondeo son las siguientes estadísticas. La primera, le preguntan a la gente, ¿va Colombia por buen camino o mal camino? Por buen camino, el 29% de los ciudadanos creen que es así. Por mal camino, el 72% de los ciudadanos creen que es así. Imagen del presidente Juan Manuel Santos, imagen buena, imagen positiva, el 27% de los ciudadanos respaldan esa tesis. Mala imagen, imagen negativa, el 71% de los colombianos apoyan esa teoría. Pero lo más sensible de la encuesta es que se les pregunta a los colombianos cómo votarían a ese plebiscito por la paz, es decir, le darían luz verde o la bendición al acuerdo que se firme con las FARC o no. Por el sí, es decir, que aprobarían el acuerdo, el 39%. Por el no, el 50%. Faltan varias semanas, es verdad que en esto todo puede cambiar como en la política, pero ¿cuál es su conclusión de este sondeo? Hay otros sondeos que dan resultados distintos, en algunos gana el sí, pero esta es una encuesta muy grande.
En esta encuesta Juan Carlos ganó el no, y no solamente con respecto al plebiscito, que fue realmente sorprendente, una diferencia del 50 con 39, cuando la encuesta pasada había dado un 53% a favor del sí, pero fue un no rotundo de los colombianos al presidente Santos. Uno pregunta, y la encuesta pregunta a los ministros, 53% desfavorable, y eso que si se desglosan uno por uno salen muy mal librados. Un no a su manejo económico, un no a la gestión, donde 73% desaprueba, como usted dice, un no sobre el resultado, lo que piensan los colombianos, si van a salir bien los diálogos de paz, 63% dicen que no, que si las FARC debe participar en política, un no rotundo de los colombianos, 75%. Y lo que llama mucho la atención aquí es que hay una enorme desconexión entre el presidente Santos y los colombianos, y las causas pueden ser muchas, pueden ser un asunto de confianza, un asunto de que él ha amarrado toda su gestión a la gestión de la paz, pero eso no es tan cierto, porque en realidad los otros aspectos del gobierno también salen muy mal librados, la economía, el empleo, la seguridad. No hay confianza en este momento entre los colombianos y su gobierno. Y la otra desconexión es la desconexión que ocurre, y la vemos mucho aquí en Washington, entre el enorme apoyo internacional que hay, casi unánime, por parte de todos los países, y la absoluta intolerancia que tiene Colombia y los colombianos frente a cómo se están llevando los hechos. Es algo llamativo. Me acuerdo que aquí hace unos años, recién reelegido Santos, hace un par de años, recién reelegido Santos, alguien dijo en esta mesa, el plebiscito va a ser la tercera vuelta presidencial. Bueno, pues si fue la tercera vuelta presidencial, como están los números hoy, Santos pierde. Juan Carlos. Sí, lo que dice Muni es muy importante. Si Santos hace esto, un referéndum sobre su gestión, pierde decididamente. Entonces Santos va a tratar de hacer esto, cualquier otra cosa, menos un referéndum sobre él. Y sobre lo que vemos de esta encuesta es que al proceso de paz, que ya de por sí era muy complejo, muy polémico, se le están pegando las pulgas, como decimos en Costa Rica, de la mala gestión de Santos en materia económica, en materia de salud, en materia educativa, etcétera, etcétera. Entonces, se le va a complicar muchísimo la cancha al presidente Santos. Ahora bien, lo hemos discutido a raudales en este programa, en el sentido de que había una disasociación entre lo que los colombianos decían cuando se les preguntaban, ¿ustedes quieren paz? La enorme mayoría decían que quieren paz, y lo que contestaban cuando se les empezaba a preguntar sobre aspectos específicos que estaban siendo negociados en Habana. ¿Ustedes están a favor de la participación de las FARC en política? No. ¿Ustedes están a favor de que esta gente no vaya a la cárcel? No. ¿Ustedes están a favor de que puedan hacer servicio comunitario y salir caminando sin haber pagado? No. Y entonces vamos a ver en las próximas semanas, efectivamente, cuál va a ser el tono del debate en Colombia. Bueno, partiendo de lo que yo vi en mi país, en Costa Rica, un país con una larga tradición cívica, con una larga tradición pacifista, que casi nos matamos yendo a referéndums en un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ni siquiera me puedo imaginar lo que va a ser este referéndum en Colombia sobre una cuestión tan enorme como es el proceso de paz con las FARC. Ahora bien, lo que temo es que la mermelada va a fluir por raudales en Colombia a raíz de esta encuesta. Vamos a ver el gobierno... O sea, dineros oficiales, ¿cree usted? Dineros oficiales, ya lo vimos en la campaña pasada. El mismo presidente Santos salió a la prensa diciendo que la mermelada era gasto social y que era completamente válido en una campaña. Entonces vamos a ver mermelada a raudales en esta campaña del referéndum, donde el gobierno no va a escatimar fondos públicos para tratar de comprar conciencias de Colombia. Benicio. Bueno, yo creo que aquí hay que tener, por supuesto, muchísimas cosas en cuenta. Decía que se le va a complicar el terreno a Juan Manuel Santos. Yo creo que ya se le ha complicado desde hace un tiempito. Y yo creo que aquí, aparte de pues esto, ¿no? Tener en cuenta lo que opina la sociedad, se le acumula, pues no nos olvidemos que es un conflicto de más de 50 años. La sociedad colombiana está cansada. Yo creo que se le han ido diluyendo las esperanzas también a lo largo de todo este tiempo, porque además tenemos un proceso de negociaciones, un proceso de paz también ya dilatado. Y yo creo que además se ve esa frustración, no solamente por la exculpación que buscan las FARC, ¿no? de todo lo que han hecho, cuando desde el mismo gobierno se les ha considerado ya grupo terrorista durante tanto tiempo. ¿Cómo justificas ahora esto? La gente, eso es algo muy complicado de entender. Yo lo vi incluso en mi país, en España, con el grupo terrorista ETA, ¿no? Cuando se llegaron a las negociaciones se pedía la liberación de presos, y es algo que una sociedad, cualquier sociedad, no entiende cuando ha visto
visto a un grupo hacer atrocidades, un grupo terrorista hacer atrocidades como las que se han cometido en el país. Dicho todo esto, creo que un punto también importante en todo esto, ya que las encuestas, como bien pues apuntaba Múnich, han cambiado, ¿no? Del anterior a ahora, es cuando hemos visto ese gran apoyo del no, que ha superado al sí con creces. Bien, es también este movimiento uribista que está apoyando el no. Recordemos que Álvaro Uribe a día de hoy cuenta con mejor imagen, según las encuestas, que el mismo presidente. Exacto. El 52%. Exacto. No nos olvidemos de todos estos factores que están afectando ya dentro del proceso, durante el proceso, y que es lo que quizá está haciendo que la balanza se incline para el otro lado. Así es. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Muni, hay datos sobre la campaña de Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia en Estados Unidos. Tiene 13 asesores económicos. Es más, hoy va a dar un discurso en Detroit, en Michigan, sobre la economía. Pero de esos 13 hay 5 que son grandes donantes. Han dado dineros como Steven Mnuchin, ha dado $425,000 a la campaña de Putin y otros más. Está Steven de Donald Trump, ahora hablaremos de Putin. Steven Feinberg también ha dado dinero ahí, Andy Beal, Tom Barrack, todos han dado $399,000, $449,000, $539,000. ¿Es eso bueno o malo que dentro de los asesores del señor Trump un porcentaje tan alto sean donantes de la campaña? Es tan escandaloso que casi no es escandaloso el hecho de que no haya ni una sola mujer en su equipo económico. En el mejor de los casos es un tráfico de influencias, en el peor de los casos es corrupción directa, es pagar por acceso a las decisiones económicas que se tomen en el gobierno. A mí me parece que lo que pasa con Trump es que él hace descaradamente lo que otros políticos, porque no sería el primero tampoco que tenga donantes en el gobierno, hacen de una manera un poco más sofisticada y menos evidente. Eso lo que muestra es la sensación de Trump de que no tiene que rendirle cuentas absolutamente a nadie. Juan Carlos Hidalgo. Es tan escandaloso que casi se está pareciendo a Hillary Clinton. Porque Hillary Clinton, si nosotros vemos el récord de Hillary Clinton y los Clinton en general en esto, bueno, hace palidecer a cualquiera, ¿verdad? Y no son especulaciones de lo que podrían hacer si llegan a la Casa Blanca. Es lo que hicieron cuando estuvieron en la Casa Blanca. Recordemos aquellos perdones de último minuto a grandes contribuyentes, la manera en que básicamente alquilaban el cuarto Lincoln aquí en la Casa Blanca a donantes. En fin, uno de los puntos, eso sí es importante, uno de los puntos principales de la campaña de Trump es que él no se vendía. Al ser un millonario, él no estaba en el bolsillo de nadie. Bueno, vemos que ya eso se acabó, esa línea argumentativa se acabó y esto es una probadita, ¿verdad? Lo que muy probablemente sería una administración Trump en donde gente de grandes capitales tendría un acceso irrestricto a la Casa Blanca, lo cual ocurriría también muy probablemente en una administración Clinton número 2. Y a propósito de Putin, de Vladimir Putin, presidente ruso, a quien mencioné hace un par de minutos, sí. Siguen los artículos donde se mencionan los nexos del señor Donald Trump con Rusia y con el presidente ruso. Incluso Paul Manafort, el jefe de la campaña de Trump, ha sido asesor de quien fuera uno de los líderes ucranianos que hoy en día es aliado de Putin. Usted fue corresponsal en Moscú, usted es además periodista de RT en español. ¿Cuáles son esos nexos? Bueno, pues esa es la misma pregunta que lanzo yo. ¿Cuáles son esos nexos? Porque a día de hoy todavía no hay pruebas de ninguno de esos nexos. Nexos denegados tanto por la parte rusa, tanto por la campaña de Donald Trump. Sin embargo, son nexos que se siguen alimentando, sobre todo por la parte de Trump, ¿no? Es verdad que desde la prensa occidental sí que vemos siempre, ¿no?, esos ataques hacia Rusia y se intenta alimentar también por la parte rusa, pero no perdamos de vista cuáles son los contextos en los que ocurren estas situaciones. Por ejemplo, se ha tachado al presidente ruso, a Vladimir Putin, de decir que Donald Trump es una persona que le despierta empatía, que es una persona válida, pero siempre ha hablado de Donald Trump preguntado por la prensa. Es más, en una reciente conferencia de prensa, él mismo volvió a reincidir diciendo, obviamente, voy a apoyar a un candidato que prefiere una buena relación con Rusia a alguien que totalmente la detesta, ¿no? Detesta a mi país. Entonces, en ese sentido, debemos darle algo de crédito al gobierno, a Vladimir Putin, ¿no? Sin embargo, es verdad que esos vínculos se hacen porque
algo hay, ¿no? En mi país se dice que cuando el río Suena, piedras trae, piedras agua lleva. Exacto. Así que habrá que analizarlo a fondo. Pero, bueno, como decía, son vínculos en muchos casos externos del jefe de campaña, que como bien decías ha sido asesor en su día de Víctor Yanukovych, que fue un presidente depuesto de su cargo en Ucrania. Y no nos olvidemos que el mismo Trump está jugando a algo que no se entiende exactamente, porque en ocasiones le tiende la mano a Putin, en ocasiones le da una bofetada, igual que ha hecho también, creo que fue la semana pasada, en la que lanzaba un tuit acusando al hermano del jefe de campaña de Hillary Clinton de tener vínculos con la empresa estatal de Rusia de uranio. Es más, decía, se ha robado más de 100 millones de dólares de Putin. Lo decía así literalmente. Así que es un juego que yo creo que busca los titulares. No se entiende. No se entiende. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Creo que les tengo buenas noticias porque hay dos datos de las muy últimas horas. El primero está en Business Insider. Hay una conclusión, un estudio de la Universidad de Minnesota. La gente que es desordenada y se va a la cama a dormir más tarde es más inteligente. Y un estudio incluso trae ejemplos como personas como Charles Darwin o Winston Churchill, el ex primer ministro británico, o Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, gente que se iba a la cama tarde, dicen que es más inteligente. Desordenados y se acuestan tarde, más inteligentes. Y la segunda, acaba de publicar el diario The Guardian, el Journal of Science and Medicine, una publicación de ciencia y medicina, un estudio con 3.635 personas. La gente que lee libros vive más tiempo que los que no leen. Es más, viven 2 años más en promedio. Estudio, repito, muy serio del Journal of Science and Medicine. ¿Cuál es su conclusión de ambos datos? Bueno, por un lado, yo sí me acuesto tardísimo, pero soy súper ordenado, soy obsesivo compulsivo, entonces estoy fregado ahí. Y con el otro, ya no me siento tan mal de quedarme en la casa los fines de semana leyendo. Bricio. Bueno, pues yo, vamos, debería ser la persona más inteligente de este mundo según este estudio, porque yo soy ordenado pero dentro de mi caos, soy noctámbulo como el que más, y yo creo que no insulto tanto, que creo que también es un dato que da este estudio. También es verdad, los que dicen groserías e insultan son más inteligentes. Porque, sí. O sea, la solución es ser desordenado, acostarse tarde, ser grosero y leer libros. Exacto, yo lo de grosero creo que es lo que me equilibra un poco. Buah, humillante. Yo creo que la gente que está leyendo no está poniendo en riesgo su salud haciendo otras actividades y eso me parece perfecto. 2 de 3 porque me acuesto temprano. Yo soy desordenado, leo libros, me acuesto tarde, pero eso no sé si sea inteligente de pronto. ¿La grosería? De pronto, y no soy tan grosero, pero más o menos a veces. No sé si refuto yo los datos de la Churchill era borracho y fumaba habanos también y vivió muchísimos años. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana que los verse.